Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los milagros en el Antiguo Testamento. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Qué profeta hizo brotar agua de una roca en el desierto para calmar la sed del pueblo hebreo? A. Abraham. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, B. Moisés. Este milagro demuestra el poder de Dios para satisfacer las necesidades de su pueblo, incluso en el árido desierto. Pregunta 2. ¿Qué profeta hizo que cayera fuego del cielo para consumir un altar pagano y a sus sacerdotes? A. Noé. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, C. Elías. Este milagro demuestra el poder de Dios sobre los dioses falsos y su supremacía sobre todas las cosas. Pregunta 3. ¿Qué profeta curó a un niño leproso que nadie más podía curar? A. Abraham. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, de Eliseo. La curación del niño leproso también simboliza la compasión de Dios por los marginados y los que sufren. Pregunta 4. ¿Qué profeta cegó a un ejército enemigo para proteger al rey de Israel? A. Noé. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, de Eliseo. La ceguera del ejército enemigo también simboliza la justicia de Dios y su capacidad para castigar a quienes amenazan a su pueblo. Pregunta 5. ¿Qué profeta resucitó a un joven que había muerto? A. Abraham. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, C. Elías. Este milagro demuestra el poder de Dios sobre la muerte y la esperanza que Dios ofrece para la vida eterna. Pregunta 6. ¿Qué profeta hizo que un oso salvaje matara a 42 niños que se burlaban de él? A. Noé. B. Moisés. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta correcta, alternativa, de Eliseo. Es importante entender el contexto de este milagro antes de juzgarlo. Los niños se burlaban de Eliseo, llamándolo calvo. En aquel tiempo, la calvicie era vista como una vergüenza y los niños insultaban la autoridad de Eliseo como profeta de Dios. Pregunta 7. ¿Qué profeta, conocido por su sabiduría y justicia, pidió lluvia a Dios durante una grave sequía en Israel? A. Elías. B. Eliseo. C. Samuel. D. David. Respuesta correcta, alternativa, a Elías. El pedido de lluvia de Elías demuestra la dependencia del pueblo de Dios de su provisión y cuidado. Pregunta 8. ¿Qué profeta hizo que un hacha de hierro flotara sobre el agua? A. Eliseo. B. Daniel. C. Isaías. D. Jeremías.
Respuesta correcta, alternativa, a Eliseo. Este milagro demuestra el poder de Dios sobre los elementos de la naturaleza. El hacha flotante también puede verse como un símbolo de la protección de Dios sobre su pueblo. Ahora dime, ¿en cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Aprovecha la sugerencia que aparece y comienza una nueva prueba.